Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versículos 21 al 23. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios, y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo, por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe, y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes, y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Dios es mi auxilio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar la reflexión de hoy, quiero presentar a las personas por las que estaremos orando en esta semana. Oramos por Omar Valderas Hernández y Alfonso Hernández Orozco. Mireya, pidiendo sanación física y espiritual. Jesús Chávez Bacasegua, para que pueda obtener un trabajo estable. La familia Cariño Venegas. Viviana y Caterine Vélez, pidiendo por su salud. La salud de Mayra Alejandra, que lleva años en tratamiento de diálisis. Teresita, Héctor y Glanelita, agradeciendo y pidiendo a Dios por su salud. La familia de Marvin Carías. Sebastián Alejolo. Ramona, para que el Señor le conceda salud. Etílico Jaimes. Alan Eduardo Elías, que necesita un trabajo. Por hermana Mireya, que se encuentra hospitalizada. Y por el hermano Alfredo. Si quieres que oremos por ti, deja el nombre de la persona y su necesidad a Jesús. Se le pide con claridad, con sinceridad, diciendo dónde es que a uno le duele. Si no, recordemos el ciego Bartimeo. Jesús sabía que estaba ciego, pero espero que Bartimeo pidiera por sí mismo su sanación. Así que, cuando deje sus intenciones de petición, sé lo más claro posible. Bien, ahora iniciemos la reflexión. Queridos hermanos, si Cristo es Señor del sábado, Cristo es Señor de todo. Vamos a explicar este Evangelio en los siguientes puntos. Jesús con sus discípulos pasaron por unos cultivos y los suyos, llenos de hambre, arrancaron algunas espigas y se comieron los granos. Los fariseos, quienes desde el ministerio público de Jesús se habían dedicado a criticarlo y a señalarlo, reprocharon esta acción del grupo. Esto se debe a que en esa época los cultivos de trigo solían estar sembrados de tal forma que se pudiera transitar por en medio de ellos.
Es por eso que muchos caminos atravesaban campos de trigo. Incluso desde el pasado existía el permiso de tomar trigo, para alimentarse siempre cuando se utilice solo las manos. Pero para los escribas y fariseos el cumplimiento del sábado se había vuelto algo excesivo y había prohibido hacer esto aquel día. Ellos observaban la ley de forma minuciosa y se consideraban los indicados de regular esta ley. Lastimosamente, estos hombres habían convertido las leyes en un peso difícil de cargar para el pueblo. Los discípulos del Señor no reprimieron su necesidad de alimentarse, aún dándose cuenta que los estaban observando. Estas pequeñas acciones, que les permitieron calmar un poco su hambre, fue el pretexto para que los fariseos deseos acusaran a Jesús de incumplir con las leyes escritas. Para una persona que no vive realmente la fe en Jesús, cualquier cosa es motivo para quejarse y renegar. Es momento de cambiar nuestra forma de pensar, de transformar el corazón a la luz de esta palabra. El hambre de los discípulos no era algo planeado, era una necesidad real que buscaba un alivio. Jesús no los reprende, sino que permite que coman, porque sabía que la vida está por encima de un rito. Los fariseos, en cambio, no miraban la vida, solo miraban la letra muerta de la norma que ellos imponían. Ellos estaban tan ocupados en vigilar, que no eran capaces de ver la necesidad de quienes tenían hambre. Su mirada estaba centrada en condenar, en señalar y en poner cargas sobre los demás sin compasión alguna. Los discípulos, sencillos y necesitados, hallaron en esas espigas la fuerza para seguir caminando. Ese gesto sencillo muestra cómo Dios provee incluso en los momentos de mayor necesidad de camino. El campo abierto era signo de abundancia, pero también recordaba la generosidad que debía existir. La ley permitía tomar con las manos lo que se necesitaba, pero prohibía usar herramientas de cosecha. Esto era un signo de equilibrio, de respeto al trabajo de los demás y de confianza en la providencia. Sin embargo, los fariseos habían convertido este permiso en una excusa para acusar y criticar. Ellos usaban la ley no como camino de amor, sino como un instrumento para controlar y dominar. Jesús les mostraba con hechos que la verdadera fidelidad a Dios está en amar y en servir al necesitado. Los discípulos comiendo trigo no desobedecían a Dios, sino que mostraban la libertad de los hijos. Eran hombres frágiles, pero confiados en que con Jesús nada les faltaría en su recorrido diario. Ese gesto de alimentarse con espigas nos habla de sencillez, de confianza y de fe puesta en el Señor. El hambre los llevó a actuar, y Jesús respaldó esa acción porque sabía que el amor está primero. El sábado había sido dado para el bien del hombre, no para que el hombre quedara esclavo del sábado. Pero los fariseos lo habían convertido en una cadena pesada, olvidando el sentido de descanso y vida. Jesús les muestra que el camino de Dios es libertad, y que ninguna ley puede ir contra la caridad. El Señor defendía a los suyos, no con palabras altisonantes, sino con la verdad que brotaba del amor. El grupo de discípulos aprendía que el Maestro siempre estaba dispuesto a cuidar de ellos con ternura. Ese momento se volvió una enseñanza que quedó grabada, porque Dios siempre sacia al que confía en Él. El trigo arrancado era sencillo, pero sostenía la vida, y mostraba que todo viene de la bondad divina. Los fariseos no entendieron que allí estaba el Señor de la vida, el dueño del sábado y de toda la ley. Ellos no podían ver más allá de sus propios prejuicios, porque sus ojos estaban cerrados a la gracia. El corazón endurecido se convierte en juez, y en vez de acercar a Dios, aleja a los más necesitados. Los discípulos fueron ejemplo de confianza. No se detuvieron por el miedo a ser señalados. Ellos hicieron lo que necesitaban, porque en el camino con Jesús siempre habrá alimento suficiente. El gesto también nos recuerda que lo que parece poco puede ser signo de abundancia si está en Dios. Unos granos de trigo dieron fuerza para continuar,
y mostraron que la vida se sostiene en lo sencillo. Jesús no busca complicaciones. Él actúa desde lo cotidiano y bendice lo que parece insignificante. Los fariseos no soportaban ver la libertad con que el Maestro enseñaba a vivir la ley del Padre. El Evangelio muestra que el amor no conoce cadenas y que la necesidad real no es culpa ni pecado. Quien vive para acusar termina vacío, pero quien vive para servir siempre hallará sentido y paz. La acción de los discípulos se convierte en un signo para nosotros, un recordatorio de lo esencial. El reino de Dios no es apariencia, es vida, es confianza. Es saber que Él siempre provee lo necesario. Al recordar esta escena, comprendemos que el hambre corporal refleja también el hambre del alma. Así como ellos buscaron trigo, nosotros buscamos a Cristo, verdadero pan que sacia eternamente. Él se entrega en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano y en lo que parece pequeño. Cada espiga arrancada fue un símbolo de la gracia que Dios da sin medida a quienes lo siguen. La vida cristiana se edifica con actos sencillos, pero sostenidos en la confianza absoluta en Dios. Los fariseos se quedaron atrapados en su dureza, pero los discípulos se alimentaron en libertad. Ese contraste muestra dos caminos, el de la rigidez sin compasión y el de la fe que confía en Dios. Al final, la escena nos invita a mirar la vida con otros ojos, a dejar la crítica y abrazar la caridad. El sábado sin amor se convierte en una carga, pero con amor se transforma en descanso verdadero. Dios nos recuerda que siempre está atento a nuestras necesidades y que su gracia nunca falta. Con Jesús en el camino, no habrá hambre que no pueda ser saciada. En el segundo punto, meditemos sobre el interrogante de los fariseos, que no comprendían la obra del Señor. Ellos habían llegado a adorar el sábado más que al mismo Señor del sábado eterno y divino. Para ellos era más importante lo escrito que la vida real y el bienestar de las personas. Cada acto de bondad refleja la presencia de Dios y transforma vidas. La misericordia que damos vuelve a nosotros en paz y fortalece nuestra fe. Servir con amor constante nos acerca a Cristo y convierte nuestras acciones en verdaderos dones. Les preocupaba más el incumplimiento de la ley que la misericordia y el amor hacia el prójimo. Y no decimos que no debamos cumplir la ley, pues esta guía nos protege y nos orienta siempre. Lo que Jesús quiere que comprendamos es que la ley no debe estar por encima del prójimo. No alcanzaremos el perdón y la bendición si cerramos los ojos a la compasión y al amor. Este era el problema de los fariseos, que cumplían normas, pero su corazón no conocía amor. Hoy sucede lo mismo. Algunos viven atentos a fallas ajenas y no atender la mano al necesitado. Es más fácil criticar que ayudar, señalar errores que ofrecer apoyo con gesto sincero y humilde. Debemos no solo obedecer la palabra de Dios, sino también vivirla y mostrarla en obras. Sentirla en el corazón y demostrarla en gestos de amor hacia quienes más necesitan ayuda. Las leyes son útiles para mantener el orden, pero no para pisotear o despreciar a los demás. Jesús enseña que la caridad es superior a la norma y que el amor siempre agrada al Padre. Él recuerda que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado rígido. Cuando el amor guía nuestros pasos, la ley cumple su sentido verdadero y más profundo. El corazón se abre a la gracia, y la vida se llena de paz en cada gesto compartido y sincero. De nada sirve una obediencia fría si no se convierte en servicio alegre y lleno de entrega. Las manos que ayudan en silencio dicen más que labios llenos de palabras sin significado. El Evangelio nos muestra que el prójimo debe estar primero porque en él habita el Señor. Jesús sanó en sábado, dio alimento en sábado, mostrando que el amor nunca se detiene. Ese ejemplo ilumina nuestro presente e impulsa a vivir con justicia, amor y compasión constante. El seguimiento verdadero de Cristo se nota en la cercanía con los más pequeños y necesitados. No importa la rigidez de la norma cuando está en juego salvar la vida de un hermano necesitado.
Cada día es oportunidad para hacer el bien, sembrar consuelo, esperanza y alegría en el mundo. La fe no es simple rutina, sin encuentro constante con Dios que da sentido a nuestra vida. La misericordia es la llave del reino y el amor la ley que nunca pierde su valor eterno. Por eso Jesús enseña que el corazón vale más que cualquier cumplimiento externo o formal. Podemos conocer todos los preceptos y aún así estar lejos si no amamos de manera sincera. El amor transforma la existencia, abre la mirada y despierta la generosidad en nuestras acciones. Los fariseos no comprendían esto. Su mirada se quedaba en lo visible y no en la esencia. De nada sirve seguir normas si no hay un corazón dispuesto a la ternura y al servicio sincero. El Evangelio invita a revisar nuestra actitud y poner la caridad por encima del juicio constante. Cada gesto de bondad tiene más valor que una ley aplicada con dureza y sin sentimiento real. El Señor nos pide aprender siempre que la fe se mide en servicio y entrega constante al prójimo. Un corazón cerrado en la norma no puede recibir la novedad de la gracia y del Espíritu. La vida adquiere sentido cuando elegimos servir en lugar de condenar a quienes nos rodean. La ley sin amor oprime, pero la ley con amor edifica comunidad, fraternidad y unidad real. Jesús nos libera de la rigidez para darnos la alegría de la entrega completa y sincera siempre. El sábado recordaba la creación y el descanso, pero Jesús mostró su plenitud en el amor. No basta descansar en lo exterior si el alma no descansa en la paz que viene de Dios. Cada mandamiento apunta a la vida y nunca a la muerte cuando se cumple con amor verdadero. El cumplimiento auténtico de la fe se expresa en misericordia hacia los pequeños y necesitados. El caído necesita nuestra ayuda inmediata más que una crítica que hiere y divide su corazón. Cuando aprendemos a mirar con bondad, descubrimos que el reino ya habita dentro de nosotros. El amor no conoce horarios ni se detiene por costumbres externas o normas estrictas sin sentido. Jesús pasó por alto la dureza y mostró que el amor siempre tiene la prioridad sobre la ley. La fe compartida en comunidad se fortalece en la práctica de perdón sincero y la caridad. No somos llamados a medirnos por leyes, sino por nuestra capacidad de servir y amar de verdad. El Señor nos enseña que la santidad se manifiesta en compasión, ayuda y servicio diario. El Evangelio abre la mente y el corazón para reconocer que Dios es amor activo y presente. La dureza divide a los hombres, pero la misericordia los une como una verdadera familia de Dios. Cada vez que elegimos amar, la ley alcanza su plenitud y da fruto en la vida cotidiana. Así caminamos tras los pasos de Cristo que nos llama a servir con alegría y entrega constante. Jesús enseñó que las acciones llenas de amor valen más que la obediencia rígida y sin sentido. El cumplimiento verdadero de la ley se demuestra en obras de caridad y ayuda al prójimo necesitado. Cada gesto de ternura que damos refleja la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana diaria. No es suficiente rezar o cumplir normas si no llevamos la bondad a cada acción que realizamos. El verdadero discípulo reconoce que el amor transforma corazones y despierta la solidaridad sincera. La justicia sin misericordia deja un vacío, pero la caridad llena la vida de alegría y paz interna. Cada día es oportunidad para aprender, servir, perdonar y actuar con comprensión hacia los demás. El ejemplo de Cristo nos invita a mirar más allá de la norma y a priorizar la vida de los demás. La obediencia sin amor es inútil, pero la fe viva se manifiesta en ayuda concreta y amorosa. Los fariseos se enfocaban en la letra de la ley, olvidando que el Espíritu de Dios habita en el amor. El amor es el camino que abre puertas y une personas, más allá de reglas, costumbres y tradiciones. Cuando actuamos con misericordia, cada acción pequeña se convierte en instrumento de gracia. No hay gesto insignificante. Cada acto de ayuda refleja la presencia divina entre los hombres. Jesús nos llama a servir con alegría, sin esperar reconocimiento, recompensas ni alabanzas. El corazón entregado en el servicio a otros se llena de la paz que la ley sola no puede dar.
La verdadera grandeza se mide en capacidad de amar y atender al hermano que más lo necesita. Cada vez que ponemos el bien del prójimo primero, cumplimos la esencia de toda la ley divina. El sábado y las normas existen para cuidar, guiar y proteger, pero no para limitar la misericordia. Jesús nos recuerda que la libertad verdadera se encuentra en amar y no en imponer estrictas reglas. Seguir a Cristo significa elegir la compasión, actuar con ternura y dar lo mejor de nosotros mismos. No hay mayor cumplimiento de la ley que el amor sincero que da vida y esperanza a quienes sufren. Cada acción de bondad construye puentes, une familias y fortalece comunidades con justicia real. Debemos aprender que amar es más importante que señalar fallas, castigar o criticar a otros. El Evangelio nos enseña que la compasión vence la rigidez y da sentido pleno a nuestras normas. En este tercer punto, analicemos la acción del rey David. Jesús, para argumentar su posición a favor de sus discípulos, les recuerda aquel pasaje. Ese pasaje habla del momento en que David tomó los panes consagrados reservados para los sacerdotes. Él se alimentó de aquel pan y también lo compartió con los suyos en medio de gran necesidad. Con esta historia, el Señor confirma que ninguna ley puede estar por encima de la vida. Nuestro Dios nos llama a obrar con misericordia y a no caer en rigideces que ciegan el corazón. Él nos enseña que el amor siempre debe estar primero, antes que los rituales externos. Jesús presenta a los fariseos este recuerdo para evidenciar su error en juzgar con dureza. El cumplimiento rígido de la norma no debe dejar de lado el bien verdadero de la persona. David no tomó aquel pan por rebeldía, sino porque la necesidad lo llevó a buscar sustento. En su corazón había respeto a las leyes, pero entendió que la vida tenía prioridad. Después de aquel hecho, David no siguió repitiendo la acción. Respetó siempre las normas. Esto muestra que no buscaba aprovecharse, sino resolver un momento de urgencia extrema. Nuestro Padre es rico en compasión, y su compasión siempre supera la letra de la ley. Él no se agrada de quienes cumplen normas sin espíritu, olvidando la justicia y el amor. Muchas veces las normas se vuelven cadenas, cuando fueron pensadas para guiar y no oprimir. Jesús nos recuerda que las normas deben estar al servicio de la vida y no al contrario. El ejemplo de David revela que el hambre no espera discursos, necesita una respuesta. El pan sagrado fue alimento de gracia en ese instante de necesidad de David y sus hombres. El Señor quiere que comprendamos que la misericordia abre caminos donde parece no haber. El apego a costumbres rígidas puede alejar el corazón del verdadero querer de Dios. El Señor no rechaza la ley, sino que la lleva a su plenitud en la caridad y en el amor. El pan que David recibió se convirtió en signo de que la gracia supera la rigidez humana. Así, Jesús enseña que el bien de las personas debe colocarse en primer lugar siempre. El recuerdo de David se convierte en argumento poderoso frente al juicio de los fariseos. Ellos veían la norma como un fin en sí mismo, olvidando que debía servir al pueblo. Jesús no elimina las leyes, las reordena para que no cierren el paso a la misericordia. El pan sagrado fue muestra de que Dios escucha a que clama y responde a que sufre. David no tomó ese pan con orgullo, sino con la humildad de quien confía en la providencia. El mismo Dios permitió que el sacerdote entregara ese alimento en medio de la escasez. Este gesto es enseñanza viva de que Dios no abandona a quienes confían en Él. La misericordia abre horizontes cuando la rigidez quiere encerrar en muros de frialdad. Jesús, al recordar esto, llama a una fe que no se encierra en el cumplimiento vacío. La verdadera fidelidad a Dios no consiste solo en reglas, sino en un corazón que ama. Los fariseos olvidaban que la ley debía guiar al amor, no convertirse en peso opresor. La acción de David es faro que ilumina cuando la norma parece ahogar la vida. La fe auténtica no se mide en prohibiciones, sino en la capacidad de dar vida al otro. Jesús hace ver que las necesidades reales son ocasión para mostrar el rostro de Dios. El Señor no ignora la ley,
sino que la purifica de rigidez para abrirla a la compasión. El pan de los sacerdotes se convirtió en pan de salvación para David y su gente. Ese gesto nos habla de un Dios cercano que camina con los que sufren en el camino. No se trata de romper normas por capricho, sino de poner el amor en primer lugar. Jesús enseña que el hombre no está hecho para la ley, sino la ley para el hombre. El pan que sostuvo a David es signo de la providencia divina que nunca falla. La enseñanza de Jesús nos impulsa a discernir más allá de la letra fría de la ley. El recuerdo de David es espejo que refleja cómo Dios siempre piensa en el bien real. La misericordia abre camino cuando la dureza quiere cerrar toda puerta de esperanza. El Señor quiere que entendamos que Él es mayor que cualquier norma o tradición. El relato del pan sagrado se convierte en mensaje vivo de que Dios escucha al débil. La fidelidad al amor de Dios es más grande que la fidelidad a una regla pasajera. David supo confiar en el Señor y halló alimento donde parecía imposible hallarlo. El gesto del sacerdote que entregó el pan fue obediencia a la voluntad de Dios. Ese pan anticipa al verdadero pan de vida que es Cristo mismo para todo creyente. La enseñanza no se centra en la transgresión, sino en la providencia que actúa. La vida de David nos recuerda que en la necesidad, Dios siempre abre una salida. El pan dado a David no fue ofensa a Dios, fue respuesta al hambre de su siervo. La verdadera ofensa es cerrar el corazón y negar el bien por temor a la norma. Jesús deja claro que la compasión es el camino más alto de fidelidad al Padre. El pan que David comió sostiene hoy nuestra fe en un Dios cercano y misericordioso. Él es quien mira la necesidad de sus hijos y no se queda atrapado en letras muertas. El Señor siempre quiere dar alimento de gracia a quienes se acercan con confianza. David y sus hombres encontraron vida en aquel pan, y vida plena nos da Cristo hoy. La misericordia no niega la ley, pero la coloca en el lugar justo frente al amor. El Señor quiere que aprendamos a discernir con justicia y a actuar con caridad. Jesús recuerda a David para decirnos que la fe verdadera sabe priorizar la vida. El hambre de David es signo del hambre de tantos que claman por pan y justicia. El pan sagrado fue alivio entonces, y Cristo es alivio eterno para todo corazón. La acción de David es semilla que anuncia al Mesías que da pan de vida a su pueblo. El recuerdo de aquel gesto nos inspira a no dejar que la ley mate la esperanza. Jesús enseña que siempre debemos actuar en favor de la vida y la misericordia. Nuestro Dios se revela en acciones sencillas que rescatan al necesitado del dolor. David halló en el pan consagrado un signo de que la gracia es más grande que la ley. Esa misma gracia sigue siendo derramada hoy en quienes confían en el Señor. El amor de Dios nunca se esconde detrás de normas que no dejan espacio a la vida. Y ejemplo de David nos recuerda que lo primero es siempre obrar con compasión. El Señor quiere que nuestra fe no se encierre en el formalismo, sino que ame de verdad. El recuerdo del rey David nos invita a mirar la ley desde la óptica de la vida y no del peso. Jesús enseña que no se trata de romper las normas, sino de darle sentido en la caridad. La rigidez sin amor puede convertirse en muro que impide ver la necesidad de los demás. El pan consagrado que recibió David nos recuerda que Dios siempre escucha a que clama. El Señor no rechaza la ley, la transforma en camino que conduce hacia la misericordia. Ese gesto revela que el alimento verdadero es la gracia que sostiene al corazón cansado. Jesús muestra que la compasión no es excepción, sino el verdadero centro del mensaje. El pan sagrado en manos de David se convirtió en testimonio de que la vida es primero. El Señor quiere que entendamos que toda regla debe llevarnos a servir y nunca a excluir. La acción de David es memoria viva de un Dios que se inclina con ternura hacia su pueblo. El hambre de los suyos fue saciada porque Dios no permite que el justo quede sin amparo. Así, la misericordia se convierte en luz que ilumina los caminos de quienes confían. En el cuarto punto, meditemos en la frase: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Jesús con estas palabras declara su autoridad sobre toda la creación y sobre el tiempo.
El Señor recuerda que tiene potestad para determinar lo que es correcto y lo que no lo es. Él es el creador de los días. Por eso su palabra está por encima de toda norma ritual. El Hijo del Hombre es Señor de nuestra vida, de nuestras acciones y de todo lo que poseemos. Su señorío abarca nuestras decisiones, nuestros pensamientos y cada paso que damos. Él nos llama a reconocerlo como dueño de lo que somos y de lo que tenemos. Si aceptamos esta verdad, no debemos mirar atrás, debemos caminar con decisión hacia adelante. Los discípulos fueron criticados, pero hallaron respaldo en su Maestro que los defendió. Nuestro Dios también se convierte en nuestro defensor en medio de cualquier situación. Él justifica nuestras obras cuando se realizan en su nombre y bajo su voluntad. Por eso, no debemos tener miedo a lo que venga, pues Él es nuestra roca segura. La confianza en nuestro Padre nos asegura victoria sobre pruebas y dificultades. Si seguimos sus pasos, siempre encontraremos salida a momentos de presión y angustia. Los discípulos tuvieron certeza y paz porque sabían que Jesús estaba con ellos. Ante acusaciones injustas, encontraron refugio en la presencia cercana del Señor. Nosotros también debemos abandonarnos en sus brazos con fe y confianza plena. Caminar bajo sus sombras significa descansar en la seguridad de su compañía fiel. Lo más importante es examinarnos y reconocer si el Señor ocupa el centro de nuestra vida. Debemos llamarlo con humildad, procurando obrar conforme a su ley llena de gracia. Él desea que nos acerquemos a la Santa Misa y participemos del banquete de vida. En la Eucaristía recibimos el pan vivo que fortalece nuestras almas cada jornada. Jesús es dueño del sábado porque es dueño del tiempo y de la eternidad. Su dominio no es parcial, alcanza los cielos, la tierra y toda obra de sus manos. Él recuerda que la ley fue hecha para servir al hombre y no para encadenarlo. La ley sin amor pierde su sentido. La ley con amor se convierte en camino de vida. Jesús no elimina el sábado, lo llena de sentido nuevo a ponerlo al servicio del amor. Los discípulos encontraron en él el apoyo que ninguna regla podía darles. El Señor no solo los respaldó, también nos fortaleció en medio de la oposición. Hoy también nos defiende y nos fortalece cuando caminamos en obediencia a su voz. El dueño del sábado no permite que las acusaciones destruyan la fe de sus hijos. Él es refugio seguro en el día de la angustia y luz en el momento de la confusión. Cada paso que damos bajo su guía está marcado por su cuidado y protección. Jesús es el Señor del tiempo, dueño de los días y conductor de nuestra historia. Si creemos en esto, no debemos temer a nada, pues estamos bajo su autoridad. Él nos invita a descansar en su presencia y confiar en que siempre nos defiende. El dueño del sábado es también dueño de nuestro descanso y nuestra paz. En él encontramos alivio, consuelo y fuerza para continuar cuando estamos cansados. El Señor nos recuerda que el verdadero reposo se halla en su compañía cercana. El sábado fue instituido como día de descanso, y Jesús le dio sentido de vida plena. En él se cumplen todas las promesas, y en él hallamos esperanza firme cada día. El dueño del sábado es también dueño de la eternidad y de nuestra salvación. Él es Señor de la creación, y también es Señor de nuestro corazón agradecido. La autoridad de Jesús trasciende los tiempos, su palabra permanece para siempre. Por eso, quien se abandona en él no será avergonzado ni será dejado en soledad. Los discípulos supieron que su seguridad no estaba en leyes, sino en la presencia viva. Su certeza brotaba de saber que Jesús estaba con ellos en cada paso del camino. Nosotros debemos imitar esa confianza y caminar bajo su gracia todos los días. El dueño del sábado es quien multiplica nuestra fe en medio de la dificultad. Él abre caminos donde parece que no hay salida y llena de paz nuestro interior. Su autoridad se extiende sobre todo lo creado y sobre nuestra propia existencia. Nada escapa a su dominio, nada queda fuera de sus manos llenas de poder. Él conduce nuestra historia hacia la victoria del amor y la vida en plenitud.
El dueño del sábado quiere que vivamos con libertad interior y sin temores. Su defensa es real, su gracia es constante y su presencia es segura para siempre. Cada día que pasa, nos invita a recordarlo y a vivir de acuerdo a su voluntad. En la Eucaristía nos ofrece su cuerpo y su sangre como alimento que da vida eterna. Ese pan vivo nos fortalece para seguir su camino y no perder la esperanza. El dueño del sábado es quien nos invita a caminar en confianza absoluta. Debemos reconocer que nuestra seguridad está en su amor fiel y en su gracia. No miremos a los lados, sigamos siempre adelante bajo su guía. Él es dueño de nuestro presente y también del futuro que tenemos por delante. El sábado, bajo su autoridad, se convierte en día de comunión y de alegría. El Señor quiere que vivamos en esa certeza y no nos dejemos atrapar por miedos. Si confiamos en Él, siempre hallaremos salida y descanso para nuestra alma. Él es quien da valor a nuestro caminar y sostiene nuestras batallas. Nuestro Dios es defensor, protector y guía en medio de todas las pruebas. Jesús es dueño del sábado y también es dueño de nuestras vidas. El dueño del sábado muestra que su autoridad no es de este mundo, sino celestial y eterna. Su poder no depende de hombres, porque Él es quien sostiene todo lo creado con su palabra. Jesús enseña que la norma encuentra su plenitud cuando está guiada por el amor sincero. El sábado fue hecho para dar descanso, y Él lo transforma en ocasión de gracia abundante. Cuando reconocemos a Cristo como Señor del tiempo, todo adquiere un nuevo sentido. Cada jornada se convierte en oportunidad de vivir para la gloria de nuestro Dios. Él nos invita a no quedarnos en la rutina, sino a buscar su presencia en cada día. El dueño del sábado quiere que entendamos que la verdadera libertad está en Él. No es libertad vacía, es certeza de que nuestro camino tiene dirección y propósito. La vida en Cristo se convierte en descanso para el corazón cargado y atribulado. Él nos recuerda que descansar en su amor es mayor que cualquier reposo exterior. En medio de la fatiga, nos ofrece paz, fuerza y serenidad para seguir avanzando. El sábado en sus manos ya no es solo un día, es signo de comunión con el Padre. Jesús nos guía a un descanso más grande, el descanso eterno que nos prepara. La autoridad del dueño del sábado es consuelo para los que sufren y esperan. Su señorío nos asegura que todo lo que enfrentamos está bajo su mirada tierna. Nada queda fuera de su control, ni lo pequeño ni lo grande escapan de su poder. Él no solo gobierna el universo, también reina en el silencio de nuestro corazón. Los discípulos entendieron que estar con Él era suficiente para no temer nada. Ese mismo respaldo lo tenemos hoy si decidimos caminar bajo su presencia. El dueño del sábado quiere hacernos partícipes de su paz y de su alegría. Nos llama a confiar en su palabra y a vivir con fidelidad a su enseñanza. La convicción de los discípulos es ejemplo para nosotros en este tiempo. Ellos fueron acusados, pero sabían que su Señor estaba de su lado. Así también nosotros seremos sostenidos y permanecemos en su camino. El sábado en Cristo es más que reposo, es encuentro con la fuente de vida. En este último punto, vemos que la verdadera fe no se centra en normas rígidas ni en estrictas obligaciones externas. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, guía que da sentido a cada acción y decisión. Pablo conocía bien los peligros de vivir una fe que solo se queda en la letra. Él mismo persiguió a quienes creían en Jesús, convencido de defender la verdadera religión. Su experiencia le mostró que el exceso de racionalización lleva al vacío y al desorden. Por eso enseña que todo conocimiento religioso debe pasar por el filtro del amor. La doctrina sin misericordia no transforma la vida, sino que deja un cristianismo frío. El verdadero cristianismo es el que une la fe con la esperanza y con el servicio sincero. Cristo entregó su vida por nosotros y nos abrió el camino hacia el Padre con confianza. Esa entrega se prolonga hoy en la Iglesia, su cuerpo místico y comunidad viva de amor. El cuerpo de Cristo llama a permanecer firmes en la esperanza, aun frente a dificultades.
La esperanza se traduce en gestos de acogida, perdón y cercanía hacia quienes sufren. La fe auténtica es práctica y se manifiesta en la misericordia que damos y recibimos. No basta con conocer doctrinas, hay que vivirlas en la vida diaria, con coherencia. La humanidad necesita ver que la fe transforma corazones y que no queda solo en palabras. Cristo nos enseña que la entrega de la vida por los demás es la medida más alta del amor. Pablo recuerda que la confianza plena en Cristo es la base de una vida en paz y esperanza. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es llamada a reflejar su amor en cada acción concreta. Cada discípulo debe ser signo vivo de esperanza, alegría y servicio al prójimo necesitado. En el quinto y último punto, vemos la verdadera fe no se mide por la letra de la ley, sino por la fidelidad al corazón de Cristo. Cuando actuamos con misericordia, vivimos en coherencia con la entrega de Jesús por nosotros. Pablo invita a no dejarnos seducir por ideas o doctrinas que alejan del amor y la verdad. El mundo necesita testigos de Cristo que encarnen su mensaje en la vida cotidiana. Cada gesto de amor y compasión es un reflejo del sacrificio de Cristo y de su presencia. La fe auténtica es la que da esperanza, acoge, perdona y se entrega sin esperar recompensa. Cristo nos muestra con su vida que amar hasta dar la vida por otros es posible y necesario. La confianza en Él nos permite vivir con seguridad y superar el miedo a los desafíos. La fe que Pablo promueve es firme, estable y capaz de sostener a la Iglesia en todas pruebas. Esa firmeza nace de comprender que Cristo es la roca inamovible de nuestra existencia. La esperanza que brota de Él es luz en medio de la oscuridad, guía en medio de dudas. El verdadero cristiano vive en atención a Cristo, no a doctrinas vacías o interpretaciones frías. Pablo nos recuerda que la entrega de Cristo no es solo un acto pasado, sino presente en la Iglesia. Cada discípulo es llamado a prolongar esa entrega en acciones concretas de amor y cercanía. El mundo necesita gestos de bondad que reflejen la vida de Jesús, no palabras sin acción. La verdadera fe se traduce en compromiso con los demás, servicio sincero y amor constante. Pablo muestra que una fe que se queda en teorías o en la letra se vacía y pierde sentido. Cristo es el fundamento, y desde él se construye una vida coherente, plena y transformada. La Iglesia debe ser signo visible del amor de Cristo, acogiendo, perdonando y enseñando. Cada miembro de la Iglesia es llamado a vivir con esperanza, siendo instrumento de su amor. La verdadera fe genera acciones que alimentan la esperanza y fortalecen la confianza en Dios. El mensaje de Pablo sigue vigente. La fe sin amor no cumple su propósito, queda incompleta. Cristo nos invita a ser discípulos activos, viviendo la misericordia y la entrega cotidiana. El centro de nuestra vida es Él, y todo acto que hagamos debe reflejar esa centralidad. La esperanza y la misericordia son inseparables de una fe auténtica, centrada en Cristo. El discípulo verdadero se reconoce por su capacidad de amar y servir, no por cumplir normas. Pablo nos enseña que la confianza plena en Cristo nos da fuerza para enfrentar cualquier reto. El amor de Cristo nos mueve a buscar el bien de los demás, superando egoísmos y miedos. La Iglesia, como cuerpo místico, debe vivir en coherencia con la entrega y la esperanza de Jesús. Cada acción de misericordia es un eco del sacrificio de Cristo y un testimonio de fe viva. La verdadera doctrina se vive en el corazón y se traduce en obras que transforman la vida. Cristo no llama a teorías, sino a corazones dispuestos a reflejar su amor en el mundo. El seguimiento de Jesús exige confianza plena, entrega sincera y vida centrada en Él. Pablo nos recuerda que el centro de todo es Cristo y su amor, que nos da esperanza real. Una fe auténtica no se mide por reglas externas, sino por la misericordia que nace del corazón. El cristiano debe ser signo vivo de amor, esperanza y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cristo nos entrega la vida y nos llama a entregarla a los demás como acto de verdadera fe. La Iglesia es llamada a reflejar esa entrega, siendo comunidad que acoge, perdona y acompaña.
Pablo enseña que la verdadera fe permanece firme en Cristo, aun frente a doctrinas engañosas. El mensaje central es que la esperanza y el amor se viven y se demuestran, no solo se pronuncian. Cada discípulo es responsable de prolongar la presencia de Cristo en la vida diaria. La confianza en Jesús nos da seguridad para actuar con misericordia y coraje ante dificultades. El mundo necesita la fe viva que transforma, que acoge, que perdona y que se entrega. La fe centrada en Cristo produce frutos de esperanza, amor y servicio, visibles para todos. Cristo es el eje de toda acción, la fuente de toda esperanza y la razón de nuestra entrega. Pablo nos muestra que la verdadera vida cristiana se construye sobre la centralidad de Cristo. Cada gesto de amor y misericordia es expresión tangible de la fe que se vive desde el corazón. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, sostiene al mundo con esperanza, acogida y presencia activa. La fe auténtica es la que transforma, la que da vida, la que mantiene firme la esperanza en Dios. El mensaje de Pablo nos invita a vivir centrados en Cristo, con confianza, entrega y amor constante. Por último, hoy recordamos a dos santos que dejaron una huella importante en la historia de la fe. San Zacarías, profeta, es el penúltimo de los profetas menores de la Biblia. Inicia su ministerio alrededor del año 520 a.C., en un tiempo de reconstrucción del templo. Sus palabras guían al pueblo con exhortaciones llenas de visión y claridad, invitando a la penitencia. Recuerda siempre que cumplir las promesas de Dios es esencial para recibir su bendición. Sus mensajes, con parábolas y visiones, son de los más citados después de Isaías. Nos invitan a mantener la esperanza, la fidelidad y la entrega a la voluntad del Señor. San Onesíforo, discípulo de San Pablo, es ejemplo de lealtad y servicio constante. Acompañó al apóstol en la evangelización y lo confortó en la cárcel de Roma. La tradición dice que fue bautizado por Pablo y más tarde llegó a ser obispo fiel. Finalmente fue martirizado junto a Porfirio, permaneciendo firme en su fe hasta el final. Su vida nos recuerda la importancia de la fidelidad al Evangelio y al servicio a los demás. Hoy podemos inspirarnos en Zacarías y Onesíforo para vivir con esperanza y entrega diaria. Amén. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.